El viaje de los recuerdos. En la pequeña ciudad de Arcos del Sol, donde las calles estaban adornadas con flores y el aire olía a pan recién horneado, vivía un hombre llamado Martín. Tenía 50 años y había pasado la mayor parte de su vida trabajando como archivista en la biblioteca local. Su pasión por los libros y la historia era evidente, pasaba horas organizando documentos antiguos y sumergiéndose en relatos del pasado. Sin embargo, a pesar de su amor por los libros, Martín sentía que había algo que le faltaba en su vida. Desde la muerte de su esposa, Elena, 2 años atrás, Martín se había sumido en la rutina y la soledad. La casa que compartían se había convertido en un lugar silencioso y melancólico. Aunque mantenía viva la memoria de Elena a través de sus recuerdos, sentía que necesitaba encontrar una manera de honrar su vida y su amor. ¿Cómo puedo seguir adelante sin ella?, se preguntaba a menudo, sintiendo que el peso de la tristeza lo oprimía. Un día, mientras revisaba una caja de documentos antiguos en la biblioteca, Martín encontró un diario polvoriento que pertenecía a un viajero del siglo XIX. El diario estaba lleno de relatos sobre aventuras, descubrimientos y encuentros con personas fascinantes. A medida que leía, Martín sintió que una chispa de inspiración se encendía en su interior. Quizás debería hacer un viaje, pensó. Quizás debería explorar el mundo como lo hizo este viajero. Esa noche, mientras cenaba solo en casa, Martín tomó una decisión. Comenzaría a planear un viaje que lo llevaría a los lugares que siempre había soñado visitar. Haría un recorrido por las ciudades que Elena había mencionado en sus propios sueños de viaje. Juntos habían hablado sobre visitar París, Roma y Barcelona, pero nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora, Martín decidió que era el momento de cumplir esos sueños, aunque fuera solo en su memoria. Con el corazón lleno de esperanza, Martín comenzó a planear su itinerario. Se sumergió en guías de viaje y mapas, anotando los lugares que quería visitar. Al día siguiente, compró un pasaje de avión y reservó alojamiento en cada ciudad. A medida que se acercaba la fecha de su partida, la emoción creció en su interior. Este viaje será un homenaje a Elena, pensó, sintiendo que su amor lo acompañaría en cada paso. El día de su partida llegó, y Martín se sintió nervioso pero decidido. Al llegar al aeropuerto, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Mientras abordaba el avión, recordó las palabras de Elena: «La vida es una aventura, Martín. Siempre hay algo nuevo por descubrir». Con esas palabras en mente, se acomodó en su asiento y se preparó para el primer destino, París. Cuando aterrizó en la ciudad de la luz, Martín se sintió abrumado por la belleza del lugar. Las calles estaban llenas de vida, y el aroma de los croissants recién horneados llenaba el aire. Caminó por el Sena, admirando la Torre Eiffel y los puentes que cruzaban el río. Cada rincón de París parecía contar una historia, y Martín se dejó llevar por la magia de la ciudad. Una tarde, mientras exploraba el barrio de Montmartre, se encontró con un pequeño café donde un grupo de artistas pintaba paisajes. Se sentó en una mesa y pidió un café. Mientras observaba a los artistas, sintió que su corazón se llenaba de nostalgia. Elena habría amado este lugar, pensó, recordando las veces que habían hablado sobre su deseo de visitar París juntos. De repente, una joven artista llamada Camille se acercó a él. «¿Te gustaría que te pintara un retrato?», le preguntó con una sonrisa. Martín dudó, pero luego aceptó. Mientras Camille lo pintaba, comenzaron a hablar sobre el arte, la vida y los sueños. Martín le contó sobre su viaje y su amor por la historia. «Cada retrato cuenta una historia», dijo Camille. «Y cada persona tiene su propia historia que contar». Esa noche, mientras contemplaba el retrato que Camille había pintado, Martín sintió una oleada de gratitud. Había encontrado una conexión especial con alguien que comprendía la importancia de las historias. Decidió que debía llevar esa conexión a su próximo destino, Roma. Al llegar a Roma, Martín se sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo. Las ruinas antiguas, las plazas vibrantes y la rica historia lo envolvieron. Visitó el Coliseo, la Fontana di Trevi y la Basílica de San Pedro. Cada lugar lo transportaba a épocas pasadas, y mientras exploraba, sentía que Elena estaba a su lado. Una tarde, mientras paseaba por el Trastevere, se encontró con un anciano llamado Giovanni que vendía flores en un pequeño puesto.
Las flores son como las historias, dijo Giovanni con una sonrisa. Cada una tiene su propio significado y belleza. Martín se detuvo a hablar con él, y juntos compartieron historias sobre el amor y la vida. Giovanni le habló de su esposa, quien había fallecido hace años, y cómo había aprendido a encontrar consuelo en los recuerdos. Debemos honrar a aquellos que amamos, le dijo Giovanni. Cada vez que compartimos una historia, mantenemos viva su memoria. Martín sintió que esas palabras resonaban en su corazón. Decidió que debía seguir compartiendo las historias de Elena, no solo en su mente, sino también con otros. Después de unos días en Roma, Martín continuó su viaje hacia Barcelona. Al llegar, se sintió atraído por la energía de la ciudad. Las obras de Gaudí, las calles llenas de vida y la cultura vibrante lo inspiraron. Durante su estancia, visitó el Parque Güell y la Sagrada Familia, maravillándose con la creatividad que lo rodeaba. Una noche, mientras exploraba el barrio gótico, se encontró con un grupo de músicos que tocaban en una plaza. Se unió a la multitud que disfrutaba de la música y sintió que la alegría de la vida lo envolvía. En ese momento, recordó cómo a Elena le encantaba bailar. Sin pensarlo, se unió a la danza, sintiendo que su espíritu estaba presente en cada movimiento. Mientras disfrutaba de la música, conoció a Laura, una joven que también estaba de viaje. Compartieron risas y historias sobre sus vidas. Laura le habló sobre sus propios sueños de convertirse en escritora y cómo había estado luchando para encontrar su voz. Martín la animó a seguir escribiendo y a no rendirse. Las historias son poderosas, le dijo. Nunca subestimes el impacto que pueden tener. Con cada ciudad que visitaba, Martín se daba cuenta de que su viaje no solo era un homenaje a Elena, sino también una oportunidad para conectar con otros y compartir historias. Al final de su viaje, decidió que debía regresar a Arcos del Sol, no solo con recuerdos, sino también con un nuevo propósito. Al llegar a casa, Martín se sintió renovado. Había recorrido el mundo, pero lo más importante era que había encontrado su voz y la conexión con los demás. Decidió que debía compartir sus experiencias y las historias que había recopilado durante su viaje. Comenzó a escribir un libro titulado El viaje de los recuerdos, donde narraba sus aventuras y las lecciones aprendidas en cada ciudad. A medida que escribía, se dio cuenta de que cada capítulo era una forma de honrar a Elena. Compartía anécdotas sobre sus sueños, sus risas y su amor. Con cada palabra, sentía que su conexión con ella se fortalecía. La escritura se convirtió en una forma de mantener viva su memoria y de compartir su historia con el mundo. Cuando terminó el libro, Martín organizó una lectura en la biblioteca de Arcos del Sol. Invitó a amigos, familiares y a la comunidad. La noche de la lectura, la sala estaba llena de personas que habían venido a escuchar su historia. Mientras leía en voz alta, sintió que cada palabra resonaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Al finalizar, la audiencia estalló en aplausos. Martín se sintió abrumado por la respuesta. Había compartido su viaje, y la conexión que había creado con los demás lo llenó de alegría. Después de la lectura, muchas personas se acercaron a él para compartir sus propias historias de amor y pérdida. Martín se dio cuenta de que había creado un espacio donde las historias podían florecer y ser compartidas. A partir de ese momento, Martín decidió organizar un club de lectura en la biblioteca, donde las personas pudieran reunirse para compartir sus relatos y experiencias. El club se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que deseaban contar sus historias y escuchar las de los demás. Martín se sintió realizado al ver cómo su viaje había inspirado a otros a compartir sus propias vivencias. Con el tiempo, Martín continuó escribiendo y compartiendo sus historias. Su libro se convirtió en un éxito local, y recibió invitaciones para hablar en diferentes eventos. Cada vez que compartía su relato, sentía que estaba honrando a Elena y a todas las personas que habían dejado huella en su vida. Un día, mientras organizaba un evento en la biblioteca, conoció a una mujer llamada Sofía, que también había perdido a su pareja. Compartieron sus historias y se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Con el tiempo, su conexión se convirtió en una amistad profunda. Sofía se unió al club de lectura y comenzó a compartir sus propios relatos.
Juntos, Martín y Sofía decidieron organizar un festival de historias en Arcos del Sol, donde personas de diferentes lugares pudieran venir a compartir sus relatos. El festival fue un gran éxito, atrayendo a escritores y narradores de toda la región. Martín se sintió feliz al ver cómo su sueño de crear un espacio para las historias se había hecho realidad. A medida que pasaban los años, Martín continuó cultivando su pasión por la escritura y la narración. La biblioteca se convirtió en un centro cultural en la ciudad, donde las historias se compartían y celebraban. Cada vez que se reunía con su club de lectura, recordaba las palabras de Giovanni: cada vez que compartimos una historia, mantenemos viva su memoria. Finalmente, un día, mientras estaba sentado en su jardín, Martín reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un hombre perdido en la tristeza, y ahora era un narrador de historias que había encontrado su propósito. Había aprendido que el amor nunca se pierde, se transforma en recuerdos que pueden ser compartidos y celebrados. Con una sonrisa en el rostro, Martín miró hacia el cielo y sintió que las estrellas brillaban con más intensidad que nunca. Había encontrado su lugar en el mundo y estaba listo para seguir compartiendo sus historias, inspirando a otros a encontrar su voz y recordando que, en el vasto universo de la vida, cada historia cuenta y cada recuerdo merece ser celebrado.